¿Se escucha, verdad? Ahora, el día de hoy a mí me toca exponer retinitis pigmentaria, entonces vamos a empezar. Bueno, la retinopatía pigmentaria o retinitis pigmentaria es más que todo es genético, está relacionada a lo que vendría siendo las distrofias hereditarias y principalmente la degeneración de lo que vendría siendo de los fotorreceptores. Usualmente podemos encontrar nictalopia, pérdida visual periférica y también de los campos visuales centrales. También puede llegar inclusive a llegar a lo que vendría siendo ser una ceguera. También podemos encontrar diferentes maneras en que las personas lo pueden encontrar o tiene diferentes nombres. Usualmente, Leber, por ejemplo, le decía degeneración depletatoria retinal, retinopatía pigmentaria, distrofia de conos y bastones, y también podemos encontrar degeneración pigmentaria de la retina. La prevalencia es 1 en 400 y podemos encontrar también típicas y sindromáticas. Ahorita vamos a ir explicando uno por uno. Bueno, principalmente en la historia. Anteriormente se habían presentado varios casos, pero no como lo conocemos ahorita como retinitis pigmentaria. El primero en ver casos de este mismo fue Obelgin en 1744 por síntomas de hemeralopia. Y luego Donders, que vendría siendo el que ya acuñó como tal lo que vendría siendo la definición en 1857. Y lo que vendría siendo Hugo ya le puso el nombre como tal en 1859 y lo que es Berson, Mason y Finkelstein fueron como que más que todo lo que dieron los diagnósticos o cómo diagnosticar la patología en base a campos visuales y electroretinograma. Bueno, en la fisiopatología hay varias teorías, pero en una de ellas vendría siendo como que en esta representativa, en lo de lo que los bastones hay una degeneración, por lo tanto hay como una muerte intracelular, por lo que vendría siendo una oxidación de los lípidos y DNA. Usualmente las células que están relacionadas vendría siendo como lo de la glia y las células de Müller, que a su vez, al momento de estas producir de igual por la gaspasa, que hay como una transformación de las células y empieza a producir macrófagos en los cuales empiezan a producir lo que vendría siendo la muerte celular o que vendría siendo los factores de tumoral alfa. Inclusive está relacionado con la interleucina 6 en la retina. Puede haber tres procesos que puedan estar relacionados con la fisiopatología. A su vez, por lo mismo de la falta de la gaspasa, puede estar afectando y produciendo lo que vendrían son necropsis, neuronecropsis y apoptosis, que son tres como fisiopatologías diferentes que podrían estar relacionados con lo que vendría siendo la retinosis pigmentaria, porque puede ser tanto inflamatoria como no inflamatoria. Bueno, en clasificación y tipos, en característica, pues podemos encontrar la típica, la no sindromática, que viene siendo predisposición genética, y la sindromática, que vendría siendo cuando son congénitas. Te podemos presentarlo en diferentes tipos, en diferentes estadios, ya sea precoz, juvenil, tardío. Esto puede también definir lo que vendría siendo el pronóstico del paciente. Si usualmente los que son precoces o de inicio menores a 10 años, usualmente estos tienen peor pronóstico que los que empiezan a una edad más tardía como de 21 a 30 años. Esto también tiene mucho que ver el pronóstico visual, en qué tanto puede alcanzar mejoría visual el paciente a lo largo de su vida. Lo podemos encontrar en autosómicos recesivos, dominantes, ligadas a cromosoma X, y también están unas muy raras que son mitocondriales, que pueden afectar el epitelio de la retina. En los estadios varía dependiendo desde el 1 hasta el 4, pero referente a el campo visual que pueda obtener la persona, pues el estadio 1 es más como relacionados a las personas que son con edades muy jóvenes, que pueden, no más bien como la etapa de la retinitis pigmentaria, pues. En el estadio 1 es cuando tienen una buena visión que puede ser de 20-30 y los campos visuales tienen un 15%. Se reduce no más de 15%. Y en el estadio 3 vendrían siendo de 20 a 60, con una entre 11 y 15 que van reduciéndose el campo visual hacia el centro. Ahorita vamos a ver unas imágenes de diagnóstico.
para que lo entiendan a qué me refiero. En el estadio 3 vendría siendo de 20% la agudeza visual y en 10 y 15%, de 10 a 5 de campo visual, y en el estadio 4 vendría siendo mayor a 2400 en visión y en campo visual menores a 5 grados. Bueno, en la retinosis pigmentaria típica, las características es la nictalopia, que no pueden ver bien de noche, que tienen dificultades, inclusive, aunque sea de oscuridad o lugares muy oscuros. Las más frecuentes es el autosómico recesivo, pero usualmente se presentan mayormente en niños de 10 años, y la autosómica dominante a partir de los 23 años. Pero también hay que tomar en cuenta que la pérdida de campo visual es de un 4.6% anual, e inclusive puede llegar a perder un 4.5% al año en un 50%. Usualmente se puede presentar en la zona temporal, nasal o inferior, pero es más frecuente en la zona temporal. En la zona temporal, en lo del campo visual, usualmente manejamos de 90 hasta 100, a diferencia de la nasal e inferior, que varía de 60 a 70. Los defectos de la visión tenemos que hacerlos porque también a partir del 2030 empieza a tener esas complicaciones o de esos defectos que no puedan, como que una discordancia entre los colores azul, amarillo, y por lo tanto es necesario hacerle un test de Chihara o un fast word. E inclusive podemos encontrar fotopsias en la retinitis pigmentaria. Bueno, en campo visual, pues tienen visión de túnel por lo mismo, porque va disminuyendo lo que vendría siendo el campo visual de la periferia hacia el centro, en lo que va disminuyendo lo que vendría siendo los bastones. Por eso dicen que llegan a tener una visión de túnel hasta llegar al centro, donde se encuentra lo que vendría siendo los conos. En el texto, en el Ryan dice que ceguera legal en Estados Unidos lo toman ya cuando mide menos de 20 grados o menos, que tienen una disminución de 20/400. Inclusive podemos encontrar miopía alta y astigmatismo, que está muy asociado a esto mismo. Bueno, ahorita vamos a ver lo que vendría siendo de la prueba de perimétrica de Goldman, que es una prueba para lo de los conos y bastones. Aquí hay una cuestión. Antes de la retinitis pigmentaria hay una etapa que es antes de que como se diagnostique o que se defina tal cual, que es lo que vendría siendo retinitis pigmentaria. Vendría siendo que hay una hipermelactopia, y luego está la etapa sinusial. Vendría siendo que el primer estadio es que nada más presentan los síntomas de disminución de agudeza visual, pero no hay nada como que algo que podamos encontrar lo que anda haciendo en la imagen. Y en la etapa sinusal o pigmentaria es cuando el paciente ya empieza a presentar cambios en lo de la retina. Entonces, podemos encontrar, como diciendo, la atonación de los vasos retinianos, puede haber un moteado fino o grueso, y puede empezarse como a presentar los que vendrían siendo las espículas óseas, pero no son tan notorias. Hasta que llegan, vendrían siendo las atrofias que podemos presentar, inclusive el nervio óptico, y ver otros cambios como en forma de tapete, que vamos a ver más adelante. Bueno, en hallazgos podemos encontrar el signo de tapete, y inclusive podemos encontrar con siendo atenuación de vasos retinianos. Podemos encontrar lo que vendría siendo las espículas óseas, que son muy característicos. Dependiendo del tipo de retinosis pigmentaria, es como que la ubicación que podemos encontrar de lo que vendría siendo las espículas pigmentarias. Ahorita les voy a mencionar cada una y cómo más o menos en qué secciones se deben encontrar para decir si es pericentral, si es central, si es sectorial. Tenemos que tomar en cuenta también la atrofia del nervio óptico, que podemos encontrar también el anillo de Roberts Hollets, ahorita lo que lo vamos a mostrar, y inclusive podemos encontrar drusas alrededor lo que vendría siendo del nervio óptico. También tenemos que tomar en cuenta que hay patologías que pueden estar asociadas a esto, como pueden desarrollar edema macular quístico, inclusive catarata subcapsular posterior, que es lo más frecuente que presentan los pacientes que tienen retinopatía, perdón, retinosis pigmentaria. También podemos encontrar una MER, e inclusive puede haber células vítreas. Veamos.
Bueno, aquí en la imagen podemos ver que podemos encontrar las mutaciones más comunes que vendrían siendo por Usher, que vendría siendo el de CRB1, que es el gen más común que podemos encontrar, que es la representación de la primera imagen, y en la segunda imagen vendríamos siendo el signo del tapete. Eso usualmente está como comúnmente se puede ver en lo que debe siendo en lo que son de cromosomas ligada al cromosoma X. E inclusive podemos encontrar atrofias en el nervio óptico y en la última es como lo veríamos ver. En el primero es como los inicios de la atrofia y en el último podemos ver lo que vendría siendo una palidez seria severa en lo que vendría siendo en el nervio óptico, como se van presentando conforme va avanzando la patología. Las mutaciones que usualmente podemos encontrar es el MFRP y PRPE, pero esto es más que todo cuando hay trastornos o cambios en el nervio óptico, que podemos encontrar drusas alrededor del nervio óptico, papilares, y podemos encontrar incluso eh, fobia, quisis en drusas. Bueno, aquí podemos encontrar cómo vendría siendo los diagnósticos, más bien, cómo diagnosticarlo, ya sea por OCT, por campo visual y lo que vendría siendo el electroretinograma, ¿no? Hay que tomar en cuenta en el OCT que va a haber adelgazamientos, tanto nucleares como en la zona lupsoide. Ahorita vamos a ver una imagen y usualmente en las etapas más avanzadas podemos encontrar edema macular cistoideo y en lo que vendría siendo en los de los campos visuales tenemos que tomar en cuenta que hay el estudio que es la bimetría cinética de Goldman. Esto más que todo la representación es parecido a lo que vendría siendo a los campos visuales que vemos en glaucoma. Esto es como va viendo la progresión y reducción del anillo, que es de conos y bastones, y el seguimiento usualmente se hace cada 2 años. Y tenemos que tomar también las amplitudes de la sonda IVE que van a estar reducidas conforme al tiempo. También tenemos que tomar en cuenta otro estudio que se llama adaptometría, que esta es como un tipo de apalancamiento de 3 imágenes para ver lo que vendría siendo como la cantidad de recuperación que tienen los conos y bastones en una cierta cantidad de tiempo, ya sea rápida, lenta o MZ, que vendría siendo rápida, que cuánto tarda de 0 a 5 minutos, de 5 a 30 minutos. Es para ver cuánto hay como alteración en adaptación en la oscuridad. Aquí podemos ver en lo del OCT lo que estábamos comentando ahorita, lo que vendría siendo que hay una alteración en lo que vendría siendo en las capas nucleares, en las elipsoides, y podemos ver lo que vendría siendo un edema macular cistoideo en etapas más avanzadas. En cuanto a lo que vendría siendo en la parte de la imagen de arriba, que es con autofluorescencia, podemos ver lo que vendría siendo en el anillo central de fluorescencia llamada Proston Holder, y también en la hipofluorescencia hiper, y la de hipo pues vendría siendo lo que vendría siendo las partes moteadas. Bueno, vendría siendo los de Goldman, lo que vendría siendo la campimetría visual. El azul representa lo que vendría siendo los bastones, lo que vendría siendo el campo visual periférico, el rojo como la intermedia, y los que son centrales, que son amarillos, verdes y morados, representa como el campo visual central de lo que va perdiendo el paciente. Tenemos que tomar en cuenta pues lo de lo periférico, bastones, y hacia el centro lo que vendría siendo conos. Entonces tenemos que ver cuántos grados está en afectación, siempre y cuando no sea menor a 50, 40, podríamos decir que si tiene 50 o 40 es una disminución ya de lo que vendría siendo del campo visual, porque usualmente cuando son periférico o temporal tenemos que checar que está entre 90 y 100. En cambio, también tenemos que checar lo que vendría siendo la nasal superior e inferior, como aquí que hay una disminución, por lo tanto hay una disminución de lo que vendría siendo de la visión periférica y un poco de la intermedia. Entonces hay que ver los grados, cuánto hay de avance. Para eso es lo que vendría siendo el de Goldman, más que todo para ver lo de los conos y bastones. Y en la parte central de cuánto está conservada la visión. Y esta misma imagen es lo representativa de la parte de arriba,
de cómo se vería realmente y cuánto campo visual podríamos tener de esta imagen hacia arriba. Esto es para la sensibilidad de la retina. Obviamente que aquí se evalúa que son 185 puntos. Bueno, ahora vamos a hablar de las variantes de la retinosis pigmentaria. Hay bastantes y ahí puse unas, no todas, porque es demasiado extenso el tema y pues la verdad, mucha información y a veces es muy poco de algunas. El cine pigmento vendría siendo que no hay tal cual tanto el inicio pigmento en el contorno, pero ahorita vamos a ir más desglosando. El pericentral se centraría más que todo en las arcadas y en la parte que vendría siendo alrededor del nervio óptico. En el central se ubica más como en la parte central de lo que vendría siendo en mácula y alrededor de esta misma. Y la retinopatía sectorial vendría siendo que casi siempre aparece en la parte inferior de lo que vendría siendo en la imagen de fondo. Y la unilateral no es que se relaciona al 100% a retinopatía pigmentaria, solamente se presenta inclusive en un solo ojo y no siempre está 100% asociado a un gen. Usualmente puede ser sindromático. Bueno, en retinosis pigmentaria, la de cine es atrofia clínica del EPR. En el RG va a haber cambios, pero va a estar parecido a lo que vendría siendo el síndrome típico de retinosis pigmentaria. Y en la central, como ya habíamos dicho, usualmente comienza a nivel central, pero también afecta lo que vendría siendo el máculo en las partes centrales y también se puede extender por arcadas, pero más como que hacia la periferia, por un acúmulo de pigmento. Y esta es la retinosis puntatal-Basten, que es que todo de igual de estar como las espículas óseas que son oscuras, estas se van a presentar como puntos blanquecinos que más que todo como que rodean el área central de la retina. Y la pericentral que ya hemos comentado que es más que todo las que están sobre la arcada y sobre lo que diciendo el nervio óptico. Estos están con una pérdida de campo visual de 5 a 15 grados, a diferencia de la retinosis pigmentaria que puede tener de 20 a 40 grados. Esto se puede confundir con uno sectorial, usualmente por lo mismo de que se encuentra en la parte superior del nervio óptico e inclusive por las arcadas. Y podemos ver que estas tienen como un problema en visión hasta de 20/400, puede tener menos de 20/400. Y esta vendría siendo la sectorial. Puede afectar de entre 1 o 2 cuadrantes. Está asociado inclusive con el síndrome de Usher, que es el más común que podemos encontrar retinosis pigmentaria. Inclusive podemos encontrar los de RO, CDH20T, RPG3. Puede presentar menos cambios en el campo visual, a diferencia de las demás. Tiene un poquito de mejor pronóstico. También podemos encontrar anormalidades vitro como bolas del algodón. Podemos encontrar células como finas, polvorientas, e inclusive podemos encontrar, como viene siendo, degeneración pigmentaria. Inclusive podemos encontrar cataratas subcapsulares y esto puede ser como algo muy común porque se puede presentar como un 39% usualmente en esta patología, porque desarrolla más rápido lo que vienen siendo las cataratas subcapsulares posteriores. Estas patologías que les puse no es como tal que fueran de retinosis pigmentaria, pero muchas veces por ciertos cuadros se pueden confundir, ya sea la retinopatía por rubiola, la sífilis, la infecciosa y la paraneoplasia autoinmune. Estos pueden ser como dar una pseudoretinitis, aunque realmente no sea una retinitis cual, pues lo pueden tomar como algo que se puede ser representativo. Esta tabla, más que todo, es la representación del síndrome de Usher, como que el pronóstico que puedan llegar a tener visual los pacientes.
De 29 años, una agudeza media de 20-80 e inclusive el 89% puede conservar hasta un 20-40. Y si tienes más de 40 años, el 77% puede mantener una agudeza mayor de 20-200 y el 95% hasta un 22, mayor a 20-200. Obviamente que es necesario también la evaluaciones de electroretinograma y pruebas genéticas para saber cuánto podría mejorar un poco el paciente. Bueno, ahora la retinitis pigmentaria sindrómica, pues ya habíamos dicho que es manifestaciones sistémicas, usualmente está relacionada con el gen CRB1 y pues usualmente está más relacionado con autosómicos recesivos. Hay diferentes tipos, en el tipo 1, 2 y 3, que vendrían siendo los de Usher, el porcentaje que puede estar conservado lo de la visión, que vendría siendo un 33%, 67%, y el tipo 3 que puede conservar hasta un 20% más o menos. Tenemos que tomar en cuenta que en las etapas más tempranas del síndrome de Usher tiene peor pronóstico y recupera muy poco la visión. Bueno, aquí les puse algunos síndromes que están relacionados. El de Usher es el principal, también tiene mutaciones en el que vendría siendo CP78 y GP220. Aquí pues las características pues va a tener retinosis pigmentaria, pero también tenemos que tomar en cuenta qué es las patologías que vamos a encontrar. Pues podemos encontrar lo que viene siendo sordera neurosensorial, y los tipos que encontramos, 1, 2 y 3, que vendría siendo el 1 cuando son más jóvenes, el 2 como una edad más avanzada y el 3 que vendría siendo y en adultos mayores, que los adultos mayores son los que tienen mejor pronóstico a diferencia de los niños, porque ellos pueden no alcanzar como que el 100% de la visión, alcanzar como alcanzan a ver hasta 20-200 y los adultos pueden conservar una visión hasta de 20-80. Y hay otra enfermedad que se llama de Rusman, que son para trastornos metabólicos y puede estar tanto en adultos como en niños. También hay que tomar el síndrome de Cockayne. Hay sensibilidad de luz y por envejecimiento prematuro puede haber retraso neurosensorial. También está el síndrome de Bardet-Biedl, que es igual, obesidad, polidactilia. Podemos encontrar retraso mental e inclusive, pues, es necesario estar checándolo con un genetista, todas estas patologías. Está también el síndrome de Freund-Eyden y ataxia de Friedreich. Más que todo, estas patologías son un poquito más comunes que las demás, pero no quieren decir que son las únicas, inclusive hay otras que podemos encontrar. Pero aparte de esto, tenemos que tomar en cuenta que también hay medicamentos que nos pueden hacer o simular alguna retinitis pigmentaria, como lo de la siguiente cuadro. Tenemos que tomar en cuenta que la tiroxina, la clorpromazina, la cloroquina, la hidroxicloroquina y la quinina son medicamentos que pueden simularnos lo que vendría siendo una retinitis pigmentaria, que realmente pues no lo es, simplemente por el exceso del medicamento que se ha producido en el cuerpo, puede llegar a una toxicidad y puede haber como unos cambios en la retina que podría simularnos una retinitis pigmentaria, por lo tanto se tiene que hacer como que en conjunto el tratamiento con genética para ver si es genético o es algún problema que vendría siendo sindromático también. También podemos encontrar otras como la amoresis congénita de Leber. Puede haber ceguera, discapacidad visual e inclusive puede ser más que todo de herencia autosómica recesiva. Los síntomas pueden aparecer de 4 a 5 años y lo que viene haciendo pues evoluciona de diferente manera desde la adultez hasta los jóvenes. También puede estar relacionado con lo que vendría siendo de distrofia de conos y bastones, que pues esto puede estar asociado más que todo pérdida temporal de agudeza visual y de visión de colores y progresiva en el campo visual. A diferencia de esta, pues que afecta mayormente los conos. Bueno, en tratamiento, no hay un tratamiento como tal, pero sí hay como suplementos que pueden ayudar a la retinitis pigmentaria para que no avance, como viene diciendo la vitamina A, la vitamina E y el ácido decoxagénico. Dependiendo de la dosis, la vitamina A usualmente pues son 15.000 unidades al día oral, la vitamina E 400 unidades al día
y la otra es de 400 a 1200. No es como una solución tal cual, pero ayuda un poco como a detener el proceso, pero no es como absoluto. También comentan que es necesario que si el paciente presenta problemas de edema macular cistoideo, lo que se indica es que ya sea inyecciones intravítreas si es necesario, e inclusive una vitrectomía si es necesario para que estos mismos tengan un poquito mayor visualización, más porque también puede presentar una MER e inclusive una operación como viene siendo de catarata o su cápsula posterior, porque pues estos pueden presentar alguna mejoría desde hasta el 50% y pueden alcanzar hasta un 20, 50 o más. Y pues de cierta manera esto le ayuda a detener un poquito lo que vendría siendo la progresión para que mejore lo que vendría siendo el campo visual. Y es todo. Gracias. ¿No? Bueno, ¿cuáles suplementos de yodo? Sí, bueno. La doctora aquí les puso un cuadro. La verdad es que la felicito, doctora. Está muy completa la clase. Dos, tres cositas que le harían falta, pero pues es un tema pues que todavía venimos aprendiendo todos, ¿no? Eh, lo único que le diría yo es los colores que pues casi no se miraba aquí atrás. Ok. Lo único, ¿no? Pero en cuanto a los suplementos, la vitamina A se ha recomendado 15.000 unidades diarias, pero en estudios a largo plazo se ha visto que no tiene un gran efecto. La vitamina E, que también es un súper antioxidante, se mencionó que incluso en algunas variantes de la retinosis pigmentaria pueden generar daño, entonces tampoco. El único que se ha visto que tiene evidencia que ralentiza un poco la enfermedad es parte del omega 3, que es el que menciona aquí la doctora, pero pues no es algo que cura, simplemente ralentiza un poco la enfermedad. Fuera de eso, el tratamiento pues consiste en vigilancia, sostén, su mejor corrección y el uso de algunos filtros, desde el filtro ámbar, algunos filtros polarizados, pueden mejorar, ayudar al paciente, recordando que la sensibilidad al contraste se les va en gran parte. Cuando ustedes lo evalúan y utilizan la cartilla de Peli-Robson, ven que el paciente, su calidad visual es muy mala. Entonces, estas cosas son ayudas visuales, ayudas ópticas que le podemos dar a nuestro paciente. En general, pues no hay un tratamiento específico. Cosas que han venido a cambiar la medicina y pues esta enfermedad es las terapias CRISP. Si alguien ha escuchado de las terapias CRISP, pues son alteraciones genómicas que se están realizando. Por comité de ética a nivel mundial, en la mayoría de los lugares no se utiliza o no están aprobados, pero pues están ahí. Lo otro es que hay un medicamento que, por cierto, según la FDA, está aprobado para retinosis pigmentaria únicamente en un gen. ¿Alguien sabe cuál es? Sí, el gen. 65. Exacto. Y sí, es Luxterna. Es el medicamento más caro aprobado por la FDA. Cuesta $850,000 la dosis. Se utiliza única y exclusivamente en esos pacientes que tengan ya este gen. Lo que se realiza es una vitrectomía pars plana y a través de una inyección subretiniana se coloca el medicamento. Todavía está mucho por ver qué es lo que pasa, pero aquí en México ya lo utilizaron en el 2023. El doctor Rodrigo Matsui, pues búsquenlo, es como el más top pues, de este tema aquí en México. Entonces, eso. Después, ¿qué más con esta enfermedad? Pues está asociada a varios síndromes, muchos, desde Usher, que es de los más raros, es uno de los más comunes, ¿no? Pero pues hay muchas alteraciones. De Usher con su sordera, pues pueden encontrar toda la tabla que mencionó la doctora, ¿no?
Entonces hay que irlos descartando cada uno de ellos, apoyándonos siempre con genética para ver si le podemos colocar este medicamento y si el paciente pues lo puede pagar. Obviamente no está muy, muy raro, pero pues está ahí establecido. Luego también la parte de la genética es para ver qué tipo de retinosis pigmentaria es, si es autosómica dominante, recesiva, ligada al X o es espontánea. De todas, la ligada al X es la que peor va a tener evolución. Estos rápidamente van a quedar ciegos legalmente, ¿no? Entonces, más temprano van a tener todas estas anomalías. En cuanto a la sintomatología, pues todos presentan la misma, ¿no? Nitalopia, baja visual, fotosensibilidad, dependiendo a cada una, ¿no? Si se fijan, hay unas que son sectoriales, otras son por hemicampo, entre otras. ¿Cuáles son las características clínicas? A nivel de segmento anterior, subcapsular, la catarata subcapsular posterior. A nivel de retina, la atenuación del nervio óptico, se va a ver pálido, vamos a ver atenuaciones de las arteriolas y vamos a encontrar las famosas espículas óseas, que si es en la característica clínica, la vamos a encontrar en el ecuador, que luego se mueve hacia toda la periferia. Pero pues está la periférica, la pigmenti, entre otras. Entonces, esa es la manifestación en la típica. En cuanto a la refracción, la doctora, como lo mencionó acá, pues sí, son miopes y con astigmatismo, pero pueden ser compatibles con hipermetropía y otras cosas. El quitarles su catarata, pues sí les ayuda en cuanto a la calidad visual, sí les ayuda, así que pues si algún día llegan a tener algún paciente, sí ofrecerle la cirugía de FACO, les ayuda aunque sea un poco en el contraste y un poco a la calidad de visión. Igual al operarlos no es como que le van a resolver la enfermedad, pero aunque sea el tiempo de visión que tenga que les reste, pues va a ser de mejor calidad. ¿Preguntaban allá, doctor? Solo para comentarlo, es una enfermedad que, como lo digo, tiene un carácter genético, entonces la expresión de que sea dominante o recesiva va a influir mucho también en el pronóstico visual. Pudiéramos comentar de la enfermedad con los bastones, que va a ser una enfermedad más tranquila en un principio, pero con un desenlace más desfavorable para el paciente. Va a iniciar con una pérdida visual periférica. El paciente, pues, varios años va a tener un 20/20 periférico, digo central, no se va a dar cuenta, va a empezar a tener choques con sus compañeros, incluso puede tener accidentes de vehículos sin relacionarlo a que tenga esta patología. Y pues después de varios años, cuando ya la enfermedad ha progresado, pues ya hay una pérdida abrupta central, mientras que en su contraparte, la enfermedad bastones-conos, pues va a tener una pérdida central primaria, pero al final de la vida del paciente, pues va a conservar un poquito más de calidad visual, de por vida, ¿no? Importante también las pruebas de colores, la prueba de Triján, de azul-amarillo, también muy importante para detectar patologías adquiridas como lo son el glaucoma, y que aunque una electroretinografía pues es bastante útil y bastante decisiva en nuestra decisión clínica, pues pruebas como las de Farnsworth de colores, de las 15 fichitas de colores, pues también nos van a ayudar a irnos dando idea de qué es lo que el paciente está presentando. Hay una versión de 100 fichas de colores, pero pues en los estudios se ha demostrado que no hay mayor sensibilidad o mayor especificidad entre la de 15 y la de 100, y es más cansada para el paciente también. Entonces, pues no olvidarnos de las cosas más sencillas, como ponerle al paciente dos colores enfrente y ver cuál ve. Los tonos azules son los que los conos empiezan a dejar de ver primero en patologías adquiridas, y pues por vía sensorial el amarillo se va a ver más, ¿verdad? Si se sutura la vía azul, como contralateral el amarillo se va a ver más, e igual en el rojo-verde, ¿no? Que es el daltonismo. Y pues eso. Y como seguimiento a esta enfermedad, pues es clínica, pero lo que deberíamos solicitar por cuestiones legales son el electroretinograma y el electroculograma. Se los pedimos cada 3 meses para ver si hay aumento de la enfermedad, porque pues clínicamente a veces no va a tener tanta variación en 3 meses, pero sí en el electroretinograma y el electroculograma, pues solamente para tenerlo como evidencia y respaldo legal en estos pacientes. Pero en sí, pues no hay mucho que le podamos hacer,
más que pues sostén, ayudas ópticas, el omega, mandarlo a genética y pues ver si es ese paciente, ¿no? Sí, doctor, eso me pasaba. ¿Hay asociación cuando hay consanguineidad en la línea genética, ¿no? Entre primos o algo así? Es más probable que aparezca este tipo de patologías. Claro, como cualquier toda enfermedad que conlleve pues consanguinidad, ¿no? O sea, si te empiezas a asociar y todo entre familiares, pues más vas a tener la replicación de este mismo eh, genoma, ¿no? Entonces lo vas a aumentar. Entonces, sí. Luego, Bien. me encontré un artículo que hablaba sobre tratamiento un poquito más genéticos para tratar la retinosis pigmentaria. Ellos utilizan dos procedimientos. Uno con células madre, que lo que hacía era como sustituir las células dañadas. Se diferenciaban en conos y bastones en la retina y ayudaban eso a mejorar un poquito el contraste. Y están experimentando con opsinas exógenas de animales o cultivada en un laboratorio y están viendo que sí funciona. Digo, no es como una cura, pero las pocas células que quedan, los receptores que quedan, los ayudan a ser más sensibles a la luz. Y el beneficio que tienen en el tratamiento lo pueden alargar hasta por un año. El único inconveniente es que son dosis intravítreas y pues todavía no lo han probado en humanos. Y lo otro es que sí está aprobado por la FDA el chip Argus 2. Es en aquellos pacientes pues que ya la visión se fue por completo y estamos ya en percepción de luz, movimiento de manos, cosas así. Se puede realizar este chip. Lo único que hace es potenciar la intensidad de luz, pero no es como que les mejora ni nada por el estilo. Y además del chip que tienen adentro, tienen que utilizar una tecnología enfrente, como unos tipos de lentes, que les ayudan a ver un poco más movimiento de manos y coloraciones y todo. No tiene pues aquel gran mejoría visual, pero sí para evitar quedar pues PL, movimiento de manos les ayuda un poco. Entonces, pues sí, ya está aprobado y sí se ha puesto el chip Argus 2. ¿Alguien más? Listo.